En la sala repleta de globos de colores y serpentinas brillantes, Gabriel apagaba las velas del pastel solo, mientras el silencio abrumador revelaba la verdadera soledad de un cumpleaños olvidado. En ese momento solitario, no imaginaba que el vacío dejado por la ausencia de la familia sería el punto de partida para una jornada de redención y transformación que cambiaría sus vidas para siempre. Antes de continuar con esta fantástica historia, por favor, déjanos tu like y suscríbete al canal. Es un gran incentivo para que sigamos creando más historias fascinantes. La sala de estar de la antigua casa estaba decorada con globos y serpentinas de colores. Una mesa cuidadosamente preparada ostentaba un pastel de chocolate con 12 velas dispuestas en círculo, listas para ser encendidas. El tema de la fiesta era sencillo, pero organizado con cariño por Rosa, la ama de llaves que cuidaba de Gabriel desde que era pequeño. Rosa siempre fue mucho más que una empleada, era casi una segunda madre, la única persona que permanecía al lado de Gabriel, especialmente en días como ese. Gabriel estaba sentado en su silla de ruedas, observando la decoración a su alrededor. Sus ojos, fijos en el reloj de la pared, seguían el lento movimiento de las manecillas. Era su cumpleaños número 12, y como todo niño de su edad, esperaba con ansias ese día. Pero, a medida que las horas pasaban, la emoción desaparecía. Rosa, quien había hecho todo sola, desde hornear el pastel hasta decorar la sala, se acercó a él, tratando de brindarle algún consuelo. Querido, aún hay tiempo, tus tíos deben estar ocupados, pero llegarán. Gabriel esbozó una leve sonrisa, pero en el fondo sabía que Rosa solo intentaba hacer que no se sintiera tan mal. Conocía bien a sus tíos. Siempre estaban ocupados con sus propias vidas y rara vez pensaban en él, excepto cuando era necesario. Mientras el silencio invadía la casa, Gabriel comenzó a recordar su vida antes de ir a vivir con sus tíos. Sus padres habían fallecido en un trágico accidente automovilístico 2 años antes. Él iba en el asiento trasero cuando el coche derrapó una noche lluviosa y chocó contra un muro de piedra. Sus padres no sobrevivieron al impacto. Gabriel, milagrosamente, escapó con vida, pero sus piernas quedaron gravemente heridas. Después de varias cirugías, los médicos explicaron que nunca volvería a caminar. Desde entonces, vivía con sus tíos, Carlos, Gabriela y Martín, quienes habían asumido su tutela. Sus padres, antes de eso, eran su única fuente de amor y apoyo. Siempre lo trataron con cariño, y su vida estaba llena de afecto. Ahora, se sentía como una carga en la vida de sus tíos, quienes apenas hacían esfuerzo por ocultar el malestar de tener a un niño bajo su responsabilidad. Rosa era la única que realmente se preocupaba por él. Le ayudaba en todo, desde las pequeñas tareas cotidianas hasta en los momentos de mayor dolor, como ese cumpleaños en el que, hasta ese momento, nadie había aparecido. Ya eran casi las 6 de la tarde, y Gabriel seguía esperando. No tenía amigos y era un niño muy reservado, por lo que sus tíos eran los únicos invitados a su fiesta. Su teléfono celular estaba sobre la mesa, junto al pastel, sin ninguna notificación de llamadas o mensajes de sus tíos. El aroma del pastel recién horneado aún impregnaba el aire, mezclado con la fragancia de las flores que Rosa había puesto en la mesa para decorar. Gabriel miró el pastel y luego las sillas vacías alrededor de la mesa. Su corazón, que antes estaba lleno de expectativas, ahora se apretaba de tristeza. El peso de la ausencia de sus tíos comenzó a volverse insoportable. Rosa se acercó una vez más, tratando de romper el silencio. Vamos, querido. ¿Por qué no apagas las velas? Aunque ellos no estén aquí, podemos celebrar juntos. Hice todo con tanto cariño para ti. Gabriel suspiró profundamente, tratando de ser fuerte, pero el nudo en su pecho lo venció. Quería creer que sus tíos aparecerían, pero, al mismo tiempo, ya sabía lo que pasaría. Ellos siempre se olvidaban, o simplemente no se molestaban en recordar. Prometieron que estarían aquí este año. ¿Seré tan fácil de olvidar?, dijo Gabriel. El reloj de la pared marcaba las 6:30.
Las manecillas se movían con una lentitud agonizante, reflejando el silencio sombrío de la casa. Rosa, notando la creciente angustia de Gabriel, se acercó a él y puso una mano suave sobre su hombro. Sé que duele, querido. Pero me tienes a mí, y siempre vamos a estar juntos, ¿verdad? Él forzó una sonrisa, tratando de encontrar algo de consuelo en sus palabras. Rosa era su ancla, pero no podía ignorar el dolor de ser olvidado por la única familia que le quedaba. Casi a las 8 de la noche, la puerta principal finalmente se abrió. Gabriel levantó la mirada, con su esperanza reviviendo por un breve segundo. Martín, el mayor de sus tíos, entró por la puerta con una carpeta de documentos en la mano y el teléfono móvil en la oreja. Sin siquiera mirar a Gabriel o a la decoración, se dirigió directamente al despacho, murmurando algo sobre tener una reunión importante. Ah, Gabriel, lo olvidé. Lo siento, fue un día agitado. Hablamos más tarde, ¿vale? Dijo Martín sin emoción. Gabriel lo observó, desanimado, mientras Martín desaparecía tras la puerta del despacho, sin importarle siquiera el pastel que estaba sobre la mesa. Minutos después, Gabriela entró por la puerta, cargando bolsas de una boutique cara de la ciudad. Al ver la decoración, soltó una risa nerviosa. Oh, Gabriel. Feliz cumpleaños, querido. Pero mira, estoy apurada. Voy a salir con las chicas, ¿sí? Te prometo que lo celebramos otro día. Le dio un beso rápido en la frente, como si eso fuera suficiente para compensar su ausencia, y corrió escaleras arriba para arreglarse. El regalo que traía lo dejó a un lado, olvidado junto con las promesas vacías. Carlos, el más ocupado de todos, llegó alrededor de las 9, todavía hablando por teléfono. Miró brevemente a Gabriel y a la mesa con el pastel intacto. Ah, Gabriel, hoy era tu cumpleaños, ¿no? Lo siento, chico. Mañana hacemos algo especial, ¿vale? Le dio una palmadita en la espalda, como si solo estuviera cumpliendo con una obligación, y enseguida volvió a su llamada telefónica, subiendo las escaleras con prisa. Gabriel ni siquiera tuvo tiempo de responder. Ahora, la sala estaba nuevamente en silencio. Las luces aún brillaban sobre el pastel sin tocar. Gabriel miró a su alrededor, sintiendo una mezcla de tristeza y frustración. Rosa, que había preparado todo con tanto amor, intentó animarlo, pero incluso ella parecía desamparada ante el abandono que él sentía. Gabriel se dijo a sí mismo, quizás el próximo año. Con un suspiro profundo, Gabriel apagó las velas solo. No pidió un deseo. Sentía que ya no había más deseos que pedir. Rosa se acercó a él una vez más, intentando consolar al niño mientras él empujaba su silla lejos de la mesa. Aún me tienes a mí, Gabriel. Yo siempre estaré aquí. Gabriel asintió, pero la tristeza en sus ojos no pudo ocultarse. Sabía que Rosa siempre estaría allí, pero en el fondo, deseaba el amor y la atención de la familia que había decidido ignorarlo. 6 años habían pasado desde el cumpleaños número 12 de Gabriel, y muchas cosas habían cambiado, excepto el comportamiento de sus tíos. Los años trajeron consigo un crecimiento y madurez forzados para un joven que ya había perdido demasiado, pero sus tíos seguían ausentes, más preocupados por sus propias vidas, sus ambiciones y sus intereses que por su sobrino. Gabriel, sentado en su silla de ruedas, se había acostumbrado a las promesas vacías, a las sonrisas superficiales y a las constantes excusas. La ausencia de sus tíos era como una sombra permanente en su vida, un recordatorio doloroso de que, aunque contaba con la fortuna de sus padres y un confort material envidiable, nunca había tenido lo que realmente importaba, amor y atención. Los días pasaban lentamente para él, cada uno fundiéndose con el anterior, en una cruel repetición de silencio y vacío. Gabriel no solo había perdido la movilidad en ese trágico accidente, sino también el cariño de una familia que nunca supo cómo llenar el vacío dejado por la muerte de sus padres.
Mientras sus compañeros de escuela asistían a fiestas, jugaban fútbol y salían de excursión, Gabriel permanecía solo, observando el mundo desde la distancia, prisionero de una casa que, a pesar de su grandiosidad, era fría y sin vida. El eco de las risas ajenas solo amplificaba su soledad. Había aprendido a adaptarse al abandono. Con cada cumpleaños que pasaba en blanco, con cada fiesta olvidada, una parte de él se cerraba un poco más. Ya no había expectativas, solo una amarga conformidad. La silla de ruedas no era el único límite en su vida, era la falta de afecto, la ausencia constante de quienes debían preocuparse por él, lo que verdaderamente lo aprisionaba. Era su cumpleaños número 18. Rosa seguía a su lado, como siempre lo había estado, y con una sonrisa triste le recordó que, a pesar de todo, ahora era oficialmente un adulto. Ese día, el sol brillaba alto y la casa parecía más vacía que nunca. No había globos, serpentinas ni una mesa decorada. Gabriel le había pedido a Rosa que no se molestara en preparar una fiesta. Sabía que sus tíos, una vez más, lo olvidarían, y no quería pasar por la misma decepción de todos los años anteriores. 18 años, Gabriel, parece que fue ayer cuando eras solo un niño con esos ojos curiosos. Sé que hoy debe ser difícil, pero estoy tan orgullosa de ti, le dijo Rosa con cariño. Gabriel le devolvió una sonrisa a Rosa, siempre agradecido por su cariño y apoyo, aunque el vacío de la ausencia de su familia aún lo consumía por dentro. El sol ya comenzaba a ponerse, eran más de las 5 de la tarde cuando el sonido de una puerta al cerrarse rompió el silencio. Eran sus tíos, Carlos, Gabriela y Martín, que llegaron con expresiones de falsa urgencia. Carlos, fingiendo entusiasmo, dijo: «Ah, Gabriel. Disculpa el retraso, chico. Teníamos un compromiso importante, pero claro que no íbamos a perdernos tu cumpleaños». Gabriela puso una caja de regalo sobre la mesa sin mucha ceremonia y se unió a los otros en la sala, forzando una sonrisa, claramente despreocupada por la ocasión. «Aquí tienes, querido. Un regalito de los tres». Gabriel recibió el regalo, agradeció y dijo: «No hacía falta que se molestaran, este año no habrá fiesta ni celebración, como todos los otros cumpleaños que pasaron». Sus tíos escucharon a Gabriel, pero no mostraron la mínima compasión por las palabras de tristeza que acababa de pronunciar. Fue entonces cuando sonó el timbre, rompiendo el clima de tensión que flotaba en el aire. Gabriel miró a Rosa con una expresión de ansiedad. Cuando Rosa abrió la puerta, un hombre de mediana edad, vestido con un traje impecable, entró en la sala con un portafolio de cuero en la mano. «Buenas tardes, mi nombre es Dr. Salgado. Soy el abogado de la familia, responsable de gestionar los bienes del señor y la señora Méndez. Estoy aquí para hablar contigo sobre el testamento de tus padres, Gabriel». Gabriel se quedó inmóvil, con semblante serio y la mirada fija. Sus tíos estaban confundidos y les costaba creerlo. Ni él ni sus tíos habían oído nunca hablar de ningún testamento dejado por sus padres, y hasta ese momento, nadie había mencionado algo tan importante. Rosa, percibiendo el ambiente, tomó la iniciativa de guiar al abogado hacia la sala de estar. ¿Testamento? ¿Pero por qué nunca me hablaron de esto antes?, dijo Gabriel. Bueno, Gabriel, tus padres dejaron instrucciones muy claras. Este testamento solo podía ser revelado el día que cumplieras 18 años. Yo tenía el encargo de darte esta información únicamente hoy. Gabriel notó la inquietud de sus tíos. Sabía que había algo importante detrás de todo aquello. Mientras el abogado comenzaba a abrir su portafolio, Gabriel, Rosa y sus tíos se acomodaron en el sofá. Carlos, fingiendo entusiasmo, dijo: «Ah, Gabriel. ¡Qué buen regalo de cumpleaños!». Gabriela miró a Gabriel, forzando una sonrisa, claramente incómoda con la situación. De repente, todos estaban muy interesados en agradar a Gabriel, y el ambiente cambió drásticamente.
El abogado carraspeó, sintiendo la tensión en el aire, y se ajustó la corbata mientras explicaba el motivo de su visita. Como estaba diciendo, tus padres dejaron un testamento, Gabriel, que solo podía ser abierto y leído cuando cumplieras 18 años. Sus propiedades, inversiones y una cantidad significativa de dinero fueron puestas a tu nombre y, a partir de hoy, tienes derecho a esta herencia, dijo el doctor Salgado. Los tíos, hasta entonces apáticos, de repente parecían mucho más atentos. Los ojos de Carlos se abrieron de par en par, y Gabriela intercambió una mirada rápida con Martín, quien de inmediato tomó el celular, como si necesitara confirmar algo. Carlos, tratando de disimular la sorpresa, dijo, vaya, una herencia. No lo sabíamos. Quiero decir, tus padres siempre fueron muy precavidos, Gabriel. Pero nunca supimos que había una herencia. Pero Gabriel, sentado en su silla de ruedas, observaba a sus tíos con una mirada que mezclaba frustración y resignación. Los conocía lo suficiente como para saber que algo los había tomado por sorpresa. El cambio repentino en su comportamiento no pasó desapercibido. El doctor Salgado, ignorando la creciente tensión, continuó, como parte de las instrucciones, la herencia se entregará en partes, pero tienes control total sobre las propiedades y el patrimonio que dejaron tus padres. Sin embargo, hay una cláusula, el fondo principal solo se liberará cuando se cumplan ciertas condiciones. Gabriel frunció el ceño. ¿Condiciones?, repitió, intrigado. El doctor Salgado dijo, sí. Tus padres querían asegurarse de que tuvieras una vida plena e independiente. Antes de recibir el fondo completo, debes demostrar que estás listo para administrar la herencia de manera responsable. Tendrás que pasar por una fase de evaluación, que será supervisada por mí. Gabriel sintió el peso de la responsabilidad que ahora recaía sobre sus hombros, pero, al mismo tiempo, algo dentro de él se encendió. Por primera vez, sintió que tenía algún control sobre su futuro. Rosa, que hasta ese momento había permanecido en silencio, colocó una mano gentil sobre su hombro, como diciendo que no estaba solo. Los tíos, sin embargo, se miraban entre ellos, claramente descontentos con la noticia. Habían pasado años ignorando a Gabriel, soportándolo solo por obligación, pero ahora, al descubrir la magnitud de la herencia, algo había cambiado en ellos. Martín dijo, claro, Gabriel. Estamos aquí para ayudarte en lo que necesites. Ahora que tienes toda esta responsabilidad, vas a necesitar orientación. Gabriela, con una sonrisa fría, asintió, exactamente, querido. Al fin y al cabo, aún eres joven. Puedes contar con nosotros. Pero Gabriel, observando a sus tíos con ojos cansados y experimentados, sabía que esas palabras eran vacías. Nunca habían estado a su lado cuando realmente importaba, y no sería ahora, por dinero, que todo cambiaría. La sala cayó en un silencio incómodo, roto solo por la firme voz de Gabriel. Gabriel respondió calmadamente, lo agradezco, pero creo que puedo encargarme de esto por mi cuenta. Tengo al doctor Salgado, tengo a Rosa. Eso es todo lo que necesito. Sus tíos se mostraron visiblemente molestos con la declaración. La herencia que esperaban influenciar se les escapaba de las manos. El abogado cerró su portafolio y se levantó. Muy bien, Gabriel. Me mantendré en contacto regularmente para comenzar con las etapas necesarias. Y, por supuesto, estaré disponible para lo que necesites. Con un apretón de manos firme, el abogado se despidió. Cuando la puerta se cerró detrás de él, el pesado silencio volvió a llenar la casa una vez más. Pero, esta vez, Gabriel sintió algo diferente, poder. Por primera vez, no estaba a merced de sus tíos, y el futuro, aunque incierto, parecía finalmente estar en sus manos. Desde que sus tíos se enteraron de la herencia, Gabriel no pudo evitar notar el cambio en su comportamiento. Al principio fue sutil, llamadas más frecuentes, invitaciones a salidas y cenas, costosos regalos de parte de Gabriela.
Pero todo eso era solo una cortina de humo para ocultar su verdadero interés, el dinero que él heredaría. Detrás de cada sonrisa y gesto de cariño, Gabriel veía la intención oculta. Rosa, siempre atenta, también notaba las miradas calculadoras y los comentarios disfrazados. Ellos no se preocupaban por Gabriel, lo único que realmente les importaba era la fortuna que sus padres le habían dejado. A pesar del dolor que sentía en su corazón, Gabriel tenía una idea. No estaba dispuesto a compartir tan fácilmente su herencia. Tenía en mente un deseo, algo que hiciera que sus tíos comprendieran el verdadero valor de las cosas que importaban en la vida. Algo que él había aprendido a costa de mucho sufrimiento. Y Gabriel no sabía aún lo que estaba por venir en los próximos días. Todo comenzó unos días después de su cumpleaños número 18, cuando Gabriel empezó a notar algo diferente en su cuerpo. Se sentía más débil, menos capaz de controlar sus movimientos de lo habitual. Al principio, pensó que era el cansancio habitual, consecuencia de estar confinado a una silla de ruedas durante tantos años, pero la debilidad persistía. Preocupado, Gabriel decidió consultar a un médico especialista. Tras una serie de exámenes exhaustivos, el diagnóstico llegó como un golpe. Su cuerpo estaba sufriendo una degeneración progresiva, resultado de las complicaciones del trauma que había sufrido en el accidente. El médico fue claro y directo: Gabriel, tu condición es grave. La pérdida de movimiento en tus piernas no fue el único problema derivado del accidente. Tu sistema nervioso está siendo afectado y con el tiempo, tu salud empeorará. Vamos a intentar tratamientos, pero, en este momento, no podemos revertir el cuadro. Lo siento. Gabriel escuchó en silencio. El impacto lo dominó, pero sabía que necesitaba mantenerse sereno. El médico continuó. Todavía no sabemos cuánto tiempo tienes antes de que la situación empeore significativamente. Podría ser cuestión de meses o algunos años, pero debes estar preparado para esa eventualidad. Te derivaré a algunos especialistas para que podamos intentar tratamientos paliativos y mejorar tu calidad de vida, pero quiero que lo consideres todo con mucho cuidado. Gabriel salió de la consulta con el peso de una nueva realidad sobre sus hombros. Sabía que tenía que enfrentarlo, pero al mismo tiempo, una idea comenzó a tomar forma en su mente. Aún tenía control sobre una cosa: cómo se escribiría su historia. Y fue en ese momento que el plan empezó a tomar forma. Algunas semanas después, Gabriel, con la ayuda de Doña Rosa, decidió organizar una cena especial para sus tíos, quienes, como de costumbre, llegaron nuevamente tarde. Gabriel ya estaba acostumbrado a ser una prioridad secundaria en sus vidas. La cena, preparada con cariño por Rosa, ya estaba servida en la mesa cuando sus tíos finalmente llegaron. Carlos entró hablando por teléfono sobre un nuevo caso importante. Gabriela apareció con bolsas de compras, pero ni siquiera miró a su sobrino. Martín, como siempre, le dio una palmadita en la espalda a Gabriel y se dirigió directamente al despacho para una llamada urgente. Aún así, Gabriel mantuvo la calma. Sabía que ese día sería el inicio de su plan. Más tarde esa noche, cuando sus tíos finalmente se reunieron en la sala, Gabriel tomó la palabra. El abogado de la familia estaba presente, a petición de Gabriel, para formalizar lo que estaba a punto de anunciar. Gracias por estar aquí hoy. Tengo algo importante que compartir con ustedes, dijo Gabriel. Sus tíos se miraron entre ellos, un poco incómodos por el tono serio. Carlos fue el primero en hablar. Claro, Gabriel. Lo que necesites, estamos aquí. Gabriela y Martín asintieron en silencio, ansiosos por descubrir el motivo de la reunión. Gabriel, sintiendo el peso del momento, comenzó a hablar, eligiendo cada palabra con cuidado. He recibido noticias de mi médico recientemente. Noticias que no son buenas, hizo una pausa, observando sus reacciones. Mi condición física no está bien.
El trauma del accidente afectó más que solo mis piernas, y los médicos dijeron que es probable que mi salud se deteriore en los próximos meses o años. Los ojos de Gabriela se abrieron de par en par, en estado de shock, mientras Carlos fruncía el ceño, procesando la información. Dios mío, Gabriel. Esto es terrible. ¿Qué podemos hacer? Martín permaneció en silencio, pero sus ojos delataban un leve malestar. No hay mucho que puedan hacer. Lo que puedo hacer ahora es pensar en el futuro. Y de eso quería hablarles hoy, hizo otra pausa, viendo crecer la expectativa en sus rostros. Estoy trabajando con mi abogado en un testamento. Quiero asegurarme de que todo se distribuya de manera justa. Pero, deben entender que la herencia no será simplemente dividida sin más. Los tíos intercambiaron miradas. Carlos, siempre el más pragmático, intentó tomar el control de la situación. Claro, Gabriel. Tiene sentido. Queremos asegurarnos de que todo se haga de la manera correcta. Al fin y al cabo, somos familia. Gabriel sonrió levemente, pero sabía que las próximas palabras lo cambiarían todo. Quiero que cada uno de ustedes demuestre algo antes de tener derecho a la herencia. No se trata de dinero. Se trata de aprender lo que realmente importa. Carlos se quedó desconcertado. Gabriela abrió los ojos sorprendida. Martín, que hasta ese momento parecía distante, finalmente levantó la cabeza con una expresión de sorpresa. Carlos, pasarás los próximos 6 meses trabajando en un orfanato. Cuidarás de los niños, aprenderás sobre la importancia de dar amor y atención, algo que todos merecen, pero que no siempre reciben. Carlos se quedó sin palabras, pero no se atrevió a protestar. Gabriela, tú también pasarás 6 meses, pero en una clínica de rehabilitación infantil, ayudando a niños que, como yo, tienen que aprender a vivir con limitaciones. Entenderás lo que es necesitar ayuda y apoyo de verdad. Gabriela intentó hablar, pero se contuvo, tragando en seco. Y tú, Martín, quiero que pases 6 meses trabajando en un refugio para personas sin hogar. Allí verás lo que es perderlo todo y aún así seguir luchando. Entenderás el valor de lo que significa empezar de nuevo, incluso sin nada. Martín, aunque sorprendido, permaneció en silencio, con el rostro tenso. Esas son las condiciones. Si quieren ser parte del testamento, tendrán que cumplir con estas tareas. Solo así podrán demostrar que han aprendido lo que yo aprendí, el valor del cuidado, de la compasión y de la familia. Los 3 tíos se quedaron en shock. Ninguno de ellos esperaba algo así. Gabriel los observó en silencio, esperando sus respuestas. En el fondo, sabía que sería un largo camino. Pero, a diferencia de ellos, él estaba listo para ver hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Los días que siguieron a la revelación del plan de Gabriel estuvieron marcados por un silencio extraño e incómodo en la casa. Sus tíos aún parecían incrédulos por lo que habían escuchado, pero el peso de la herencia en juego los empujaba a aceptar la situación. A pesar de la reticencia inicial, sabían que no tenían elección, tendrían que enfrentarse a las tareas impuestas por Gabriel. A la mañana siguiente, el abogado volvió a la casa para revisar los detalles con ellos. Y les entregó un sobre a cada uno. Dentro había instrucciones claras sobre las actividades que debían cumplir. Carlos fue el primero en abrir su sobre. Miró el papel con una mezcla de disgusto e incredulidad. ¿Un orfanato? Soy abogado, Gabriel, no asistente social. Gabriel lo observó con calma, sin responder. Sabía que Carlos era el más racional de los 3, siempre buscando una justificación lógica para las cosas. Pero la lógica que tanto valoraba no le sería útil esta vez. Carlos suspiró, resignado, y siguió las instrucciones. El orfanato estaba en un barrio humilde de la ciudad, un lugar que raramente visitaba. Mientras tanto, Gabriela abrió su sobre con dedos nerviosos. Al leer sobre la clínica de rehabilitación infantil,
sus ojos se llenaron de lágrimas. No por empatía, sino por la frustración de tener que lidiar con algo que consideraba inconveniente. No sé cómo tratar con niños, Gabriel. Y mucho menos con esto. Su voz se quebró al pronunciar las últimas palabras. Gabriel, una vez más, no reaccionó emocionalmente. Sabía que para ella era difícil aceptarlo, pero esa dificultad era parte de la lección. Finalmente, Martín abrió su sobre. Cuando leyó sobre el refugio para personas sin hogar, soltó una risa irónica. Siempre fui el tipo que construyó imperios, ¿y ahora, quieres que trate con mendigos? Gabriel permaneció firme. Sabía que Martín siempre había sido el más ambicioso y enfocado en las conquistas materiales. Pero ahora tendría que aprender el valor de quienes, literalmente, no tienen nada. Con todo definido, el plan entró en acción. Carlos llegó al orfanato el lunes siguiente, sin saber realmente qué esperar. No quería estar allí. Las paredes viejas y descoloridas del edificio, el olor de comida sencilla proveniente de la cocina y las risas de los niños resonando por los pasillos no coincidían con el ambiente sofisticado al que estaba acostumbrado. La directora del orfanato, una mujer amable llamada Doña Clara, lo recibió con una sonrisa cálida. Bienvenido, Carlos. Estamos contentos de tenerte aquí. Tenemos muchos niños y niñas que necesitan atención. Carlos forzó una sonrisa. Sí, claro. ¿En qué puedo ayudar? Doña Clara le entregó una lista de tareas. Desde ayudar a la hora del almuerzo hasta jugar con los niños, la lista era sencilla, pero exigía más que solo presencia física. La primera tarea de Carlos fue ayudar a servir el almuerzo. Miró los pequeños platos de arroz y frijoles con una cierta desconfianza. No estaba acostumbrado a ese tipo de trabajo, pero, como había prometido, comenzó a servir. Los niños, al principio desconfiados, lo observaban desde lejos. Sabían cuando alguien estaba allí solo por obligación. Y Carlos, por su parte, intentaba ser lo más formal posible, manteniendo una distancia emocional. Pero, a medida que pasaban los días, los niños empezaron a acercarse. Le pedían ayuda con pequeños problemas, querían atención y cariño, algo que Carlos, con su carácter pragmático y distante, no sabía cómo ofrecer. Solo cuando una niña llamada Sofía, de apenas 6 años, comenzó a seguirlo por los pasillos, tomándole de la mano, algo dentro de él empezó a cambiar. Ella había perdido a sus padres muy joven y vivía en el orfanato desde entonces. Su necesidad de afecto era inmensa, y poco a poco, Carlos se encontró rompiendo sus propias barreras emocionales, dándose cuenta del impacto que un simple gesto de cuidado podía tener. Mientras tanto, Gabriela enfrentaba su primer día en la clínica de rehabilitación infantil. A diferencia de Carlos, que intentaba mantenerse lo más neutral posible, Gabriela estaba al borde de un colapso. El ruido de los niños en los pasillos, el sonido de las sillas de ruedas y los andadores, el olor a medicamentos, todo la ponía nerviosa. Le presentaron al doctor Moreira, el coordinador de la clínica, quien la condujo hasta la sala de fisioterapia. El doctor Moreira le dijo: aquí es donde pasarás la mayor parte de tu tiempo. Ayuda a los niños con los ejercicios y trata de motivarlos. Muchos de ellos viven con muchas limitaciones y necesitan constante aliento. Gabriela intentó sonreír, pero no podía ocultar su incomodidad. El primer día fue agotador. Ayudó con los ejercicios físicos, pero siempre mantuvo una distancia emocional de los niños, evitando cualquier tipo de conexión profunda. Solo cuando conoció a Mateus, un niño de 10 años que había perdido el movimiento de las piernas tras un accidente en bicicleta, Gabriela comenzó a sentir que algo cambiaba dentro de ella. Mateus, a pesar de sus dificultades, mantenía una sonrisa optimista en el rostro y hacía bromas mientras intentaba levantar los brazos durante los ejercicios. ¿Quieres ver quién puede levantar más peso? Apuesto a que te gano. Gabriela rió, genuinamente, por primera vez.
Había algo en la resiliencia de Mateus que la conmovía profundamente. A medida que pasaban los días, comenzó a involucrarse más con él y con otros niños. Gabriela, que antes siempre estaba preocupada por su apariencia y estatus, empezó a darse cuenta de la belleza que había en ayudar a los demás, en ser parte de su progreso y su superación. Martín, por otro lado, luchaba contra sus propias barreras. El refugio para personas sin hogar era un mundo completamente diferente a todo lo que él había conocido. Era un lugar lleno de historias difíciles, de personas que lo habían perdido todo, trabajos, familias, dignidad. Al principio, Martín intentó mantener su distancia. No se veía a sí mismo como alguien que pudiera hacer una diferencia allí. Su trabajo era simple: distribuir comidas, ayudar con ropa, o ocasionalmente, escuchar los desahogos de las personas que pasaban por el refugio. Pero fue durante una conversación con un hombre llamado José, un ex empresario que lo había perdido todo durante una crisis financiera, cuando Martín comenzó a entender algo que siempre había ignorado. ¿Sabes? Un día lo tenía todo: empresa, casa, familia. Pero un error, y todo desapareció. Hoy estoy aquí, tratando de juntar lo que quedó de mí. El dinero te puede dar muchas cosas, pero también te lo puede quitar todo si no sabes cómo usarlo. Las palabras de José resonaron en lo profundo de Martín. Se encontró reflexionando sobre sus propias decisiones, sobre cuánto había dedicado su vida solo al trabajo y al éxito, ignorando lo que realmente importaba. Con el tiempo, comenzó a conocer más historias como la de José. Y, al contrario de lo que esperaba, empezó a admirar la fortaleza de esas personas. Se dio cuenta de que había mucho más valor en el hecho de comenzar de nuevo de lo que había imaginado. Después de todo, ¿quién necesitaba realmente una segunda oportunidad, ellos o él? A medida que los días pasaban, cada uno de los tíos comenzaba a experimentar cambios internos. Las tareas que Gabriel les había impuesto no eran solo pruebas, sino lecciones de vida. Lo que aún no sabían era que Gabriel, con Rosa a su lado, estaba observando cada paso de esa travesía, esperando el momento adecuado para la siguiente fase de su plan. Los primeros días de las tareas fueron difíciles para los tres hermanos. Aún atrapados en la idea de que todo aquello no era más que una prueba para asegurar la herencia de Gabriel, sus esfuerzos eran superficiales. Cumplían con sus obligaciones, pero siempre con la vista en el reloj, esperando el momento en que pudieran volver a sus vidas normales. Sin embargo, algo empezó a suceder, algo que ni siquiera Gabriel esperaba con tanta rapidez: pequeñas semillas de cambio estaban siendo plantadas. En el orfanato, Carlos aún mantenía una distancia emocional. Ayudaba a los niños, servía las comidas e incluso jugaba de vez en cuando, pero siempre con una barrera invisible. Creía que todo aquello terminaría pronto y no veía sentido en involucrarse emocionalmente. Pero Sofía, la niña que había empezado a seguirlo desde el primer día, no desistía de él. Siempre que llegaba, ella corría hacia él, le tomaba la mano y lo arrastraba hacia los juegos. El carácter determinado de Sofía, mezclado con su inocencia y su deseo de ser amada, comenzaba a derrumbar las defensas de Carlos. Un día, después del almuerzo, mientras los otros niños corrían por el patio, Sofía llevó a Carlos hasta el viejo columpio en el jardín del orfanato y le dijo: «Carlos, un día te vas a ir, ¿verdad?». Él frunció el ceño, sorprendido por la pregunta. No sabía qué responder. «¿Por qué preguntas eso, Sofía?». «Porque todos se van algún día. Mis papás se fueron. Sé que tú también te vas a ir». El silencio que siguió fue insoportable para Carlos. Por primera vez, sintió un nudo en la garganta. Hasta ese momento, había tratado su tarea en el orfanato como algo temporal, pero escuchar a Sofía hablar así, con una tristeza resignada, lo hizo cuestionar sus propias actitudes. Finalmente, Carlos respondió: «No sé qué va a pasar, Sofía. Pero estoy aquí ahora. Y mientras esté aquí, no te voy a dejar». Sofía sonrió, satisfecha con la respuesta.
En ese momento, Carlos se dio cuenta de que estaba empezando a importarle, aunque no quisiera admitirlo. En la clínica de rehabilitación, Gabriela también comenzaba a experimentar algo similar. Mateus seguía siendo el rayo de luz en sus días. Con su alegría y optimismo, la hacía reír de verdad, algo que no le ocurría desde hacía mucho tiempo. Poco a poco, comenzó a acercarse más a los otros niños, pero siempre volvía a Mateus como un punto de seguridad. Durante una sesión de fisioterapia, Mateus le hizo una pregunta que tomó a Gabriela por sorpresa. ¿Siempre has sido así? Gabriela, confundida, preguntó tratando de entender, ¿así cómo? Así, triste. Se quedó sin palabras. Estaba acostumbrada a usar una máscara de felicidad y éxito, pero, de alguna manera, Mateus había visto a través de ella. No estoy triste, Mateus. Solo, a veces, me siento sola. Mateus, con su simplicidad infantil, respondió con una sabiduría que Gabriela no esperaba. Nunca estarás sola si tienes amigos. Yo soy tu amigo, ¿sabías? Gabriela sonrió, sintiendo una oleada de calor en el pecho. De repente, ese trabajo, que antes le parecía una obligación, se convirtió en algo más. Se dio cuenta de que no solo estaba ayudando a Mateus a superar sus dificultades físicas, él también la estaba ayudando a superar sus propias barreras emocionales. Mientras tanto, Martín pasaba sus días en el refugio para personas sin hogar, cumpliendo con sus obligaciones, pero aún con cierto distanciamiento. Sin embargo, la presencia de José, el ex empresario que lo había perdido todo, se volvía cada vez más relevante. José era el único en el refugio con quien Martín realmente conversaba, porque compartían algo en común, la experiencia del éxito material y la dolorosa caída. Una tarde, mientras ayudaba a repartir comida, Martín se acercó a José y lo encontró sentado solo, mirando al horizonte. Algo lo molestaba, y Martín, curioso, le preguntó, ¿qué pasó, José? José sacudió la cabeza con una sonrisa amarga. Siempre creemos que lo tenemos todo bajo control, ¿no? Yo pensaba que sabía lo que hacía, que el éxito lo era todo. Pero, al final, la vida me dio una lección. Hoy, estoy aquí. Pero tal vez sea exactamente donde debería estar. Las palabras de José resonaron en la cabeza de Martín. Comenzó a cuestionarse sobre lo que realmente importaba. Siempre había puesto el éxito por encima de todo, pero, ¿y si José tenía razón? ¿Y si todo lo que había perdido no era tan valioso como pensaba? Esa noche, mientras volvía a casa, Martín se encontró reflexionando sobre lo que realmente quería de la vida. ¿Sería posible que, al perderlo todo, José hubiera encontrado algo que Martín aún no tenía? Mientras tanto, Gabriel y Rosa observaban los sutiles cambios que comenzaban a ocurrir. Rosa, siempre al lado de Gabriel, veía cómo el plan de su niño empezaba a funcionar. Cada noche, Gabriel le pedía a Rosa que le contara cómo había sido el día de cada uno de sus tíos. Quería saber los detalles, las pequeñas transformaciones, y lo más importante, si realmente estaban cambiando. Una noche, después de escuchar cómo Carlos había prometido no dejar a Sofía, sobre la conexión de Gabriela con Mateus y sobre la conversación de Martín con José, Gabriel finalmente habló tras largos minutos en silencio. Creo que está funcionando, Rosa. Ella sonrió y le acarició el cabello a Gabriel. Sí, lo está, querido. Pero aún tenemos un largo camino. Todavía tienen mucho que aprender. Gabriel asintió. Sabía que esa era solo la primera fase del plan. La verdadera prueba vendría más adelante, cuando tuvieran que elegir entre el dinero y las lecciones que habían aprendido a lo largo del camino. Y así, mientras los tíos de Gabriel comenzaban a involucrarse más emocionalmente con sus tareas, la semilla de la transformación crecía. Pero, ¿realmente entenderían la lección o volverían a su antiguo comportamiento cuando la herencia fuera puesta a prueba? Los días se transformaron en semanas, y cada uno de los tíos de Gabriel continuaba con sus tareas asignadas.
La transformación emocional era evidente, aunque intentaban, de vez en cuando, ocultar sus sentimientos detrás del antiguo deseo de la herencia. Lo que los motivaba inicialmente era la promesa de riqueza, pero ahora, emociones más profundas empezaban a surgir, aunque de manera reacia. Gabriel, siempre atento, sabía que el momento de aumentar la presión estaba llegando. Necesitaba dar un paso adelante, algo que realmente desafiara los valores y prioridades de sus tíos. Rosa, siempre a su lado, seguía siendo su fiel confidente y consejera. ¿Crees que están listos, Gabriel? Están cambiando, pero aún no sé si es real o solo para asegurarse la herencia. Necesitamos algo más, algo que los haga elegir entre el dinero y las personas que están conociendo. Cada uno de ustedes tuvo la oportunidad de conocer a personas increíbles en los últimos meses. Personas que realmente necesitan ayuda. Niños en el orfanato, pacientes en la clínica de rehabilitación. Personas sin hogar en el refugio. Todos enfrentan desafíos diariamente, sin saber si tendrán un futuro. Carlos, que se había acercado mucho a Sofía, sintió un nudo en el estómago. Gabriela pensó en Mateus, y Martín en las profundas conversaciones que había tenido con José en el refugio. Pero todos guardaron silencio, esperando que Gabriel terminara. Mi propuesta es simple. Pueden recibir la herencia, o pueden usar ese dinero para ayudar a esas personas. Pueden renunciar a la fortuna para hacer una diferencia en sus vidas. El impacto de esas palabras fue inmediato. Los tíos se miraron, atónitos. Durante tanto tiempo, su único objetivo había sido la herencia. Y ahora, Gabriel los estaba poniendo ante una elección que nunca habían considerado, el dinero o la compasión. ¿Nos estás pidiendo que renunciemos a la herencia?, preguntó Carlos, con incredulidad en la voz. Les estoy pidiendo que hagan algo que realmente importe. Algo que haga que estas semanas compartiendo con esas personas signifiquen más que una simple tarea para ganar dinero. Gabriela permaneció en silencio, las lágrimas amenazando con rodar por sus mejillas. Pensó en Mateus, en cómo él había tocado su corazón. Y, por primera vez, se preguntó si el dinero valía más que las conexiones que había hecho. Pero Martín no reaccionó de la misma manera, y dijo, esto es una locura. ¿Y si simplemente nos quedamos con el dinero y ayudamos a las personas después? Gabriel, que ya esperaba esa reacción, sacudió la cabeza. Si hacen eso, no tendrá el mismo impacto. La elección debe ser real. O eligen el dinero, o eligen a las personas. Después de la propuesta de Gabriel, los tíos se dispersaron por la mansión, cada uno lidiando con sus propias emociones. Rosa, como siempre, estaba cerca, observando el desarrollo de los acontecimientos. He construido toda mi vida en base al dinero y al estatus. ¿Cómo puedo simplemente tirar todo eso ahora?, bramó Carlos. Se lo decía a sí mismo, sentado en el despacho, reflexionando sobre lo que había logrado a lo largo de los años. Pero el rostro de Sofía no dejaba de aparecer en su mente. Su sonrisa, la esperanza en sus ojos, y la sensación de que realmente estaba haciendo una diferencia en su vida lo atormentaban. En la habitación de invitados, Gabriela miraba su reflejo en el espejo, intentando entender por qué Mateus había movido tanto sus emociones. Por primera vez en años, se sentía vista, no por su riqueza o estatus, sino por quién realmente era. Y eso la hacía cuestionar todas sus decisiones de vida. Martín, por su parte, se sentía el más dividido. Sabía que José tenía razón cuando le dijo que perderlo todo había sido lo mejor que le había sucedido. Pero, ¿tendría Martín el valor de abandonar todo también? Ya había perdido su conexión con la familia, y la idea de construir algo nuevo, basado en valores más sólidos, lo perturbaba de una manera que no esperaba. Esa noche, mientras los tíos estaban absortos en sus pensamientos, Gabriel y Rosa conversaban en la terraza. ¿Crees que ellos tomarán la decisión correcta? No lo sé, Rosa.
Pero eso ya no depende de mí. Hice lo que pude. Gabriel sabía que, independientemente de la decisión de sus tíos, él ya había aprendido su propia lección. El dinero de sus padres, tan esperado, ya no tenía la misma importancia para él. Todo lo que quería era la oportunidad de reconstruir lazos, de ver a su familia unida nuevamente. Y, en el fondo, sabía que ese sería el verdadero premio, mucho mayor que cualquier herencia. Ahora, con el ultimátum de Gabriel dado, queda por ver qué elegirán sus tíos, la fortuna que tanto esperaron o las vidas que comenzaron a tocar durante sus jornadas personales. Capítulo 7. La decisión final. La noche era fría, y el viento susurraba entre los árboles alrededor de la mansión. Dentro, el ambiente estaba impregnado de tensión. Carlos, Gabriela y Martín estaban dispersos por la casa, cada uno luchando internamente con el peso de la decisión que tendrían que tomar pronto. Gabriel, en silencio, observaba la escena junto a Rosa, sabiendo que el momento más difícil de su plan estaba a punto de suceder. Esa noche, Gabriel convocó a todos a la sala de estar. El abogado, Dr. Salgado, ya estaba presente, con los documentos de la herencia dispuestos en una carpeta sobre la mesa de centro. Los tres tíos entraron uno a uno, sus rostros reflejaban la confusión y el conflicto emocional que sentían. Gabriel, en su silla de ruedas, permaneció en silencio por unos momentos. Quería que el peso de la situación se sintiera, que ellos entendieran que esa era una decisión que cambiaría todo. Finalmente, habló, su voz calmada, pero cargada de emoción. Bueno, dije que habría una elección. Dinero o compasión. Ya han pasado meses conviviendo con personas que realmente necesitan ayuda, niños, pacientes, personas que lo han perdido todo. Ahora es el momento de decidir, ¿se quedarán con el dinero de la herencia o ayudarán a esas personas? El silencio en la sala era ensordecedor. Todos sabían que Gabriel estaba ofreciendo algo mucho mayor que cualquier cantidad de dinero, les estaba ofreciendo una redención, una segunda oportunidad para ser mejores personas. Carlos fue el primero en hablar, su voz cargada de duda. Gabriel, yo, me involucré con los niños del orfanato. Especialmente con Sofía. Nunca pensé que me importaría tanto, pero eso cambió algo en mí. Hizo una pausa, luchando con el peso de las palabras que tenía que decir. Quiero ayudar, quiero hacer la diferencia, pero el dinero también puede hacer eso. Puedo usarlo para darles una vida mejor a esos niños. Gabriel lo miró con calma, sabiendo que esa era una reacción esperada. ¿Y tú, Gabriela? Gabriela bajó la cabeza, luchando contra las lágrimas que empezaban a rodar por su rostro. Yo, nunca me importó nadie más que yo misma. Siempre fui tan superficial. Pero Mateus, él cambió algo en mí. Me hizo darme cuenta de que hay cosas mucho más importantes que las apariencias y el dinero. Si me quedo con el dinero, puedo usar parte de él para ayudar a la clínica. Pero, ¿será eso suficiente? No lo sé. Finalmente, fue el turno de Martín. Cruzó los brazos, con el rostro endurecido, pero el conflicto interno era evidente en sus ojos. Conocía personas en el refugio, personas que lo perdieron todo, igual que José. No tienen nada, y puedo hacer algo por ellos. Pero renunciar a todo el dinero, renunciar a la herencia, eso es difícil. ¿Cómo puedo dejarlo ir después de todo lo que luché por conseguir? Gabriel respiró hondo. Aún no entienden. La cuestión no es si pueden usar parte del dinero para ayudar. La cuestión es si pueden renunciar a algo que siempre consideraron esencial, por el bien de otros. ¿Qué es más importante para ustedes? ¿El dinero que puede arreglar problemas superficiales o el verdadero cambio que viene de conectarse con las personas y cambiar sus vidas directamente? Carlos, Gabriela y Martín se miraron entre ellos, y, por primera vez, parecían completamente desorientados. Estaban siendo forzados a mirar dentro de sí mismos, a confrontar sus verdaderas motivaciones. El abogado,
Al percibir la duda y el conflicto entre los tres, carraspeó. Bien, si todos están listos, puedo comenzar con la lectura formal del testamento y las disposiciones sobre la herencia. Gabriel, que hasta ese momento había permanecido en silencio, levantó la mano para interrumpir. Espera. Todos se volvieron hacia él, confundidos. Miró a cada uno de sus tíos, con una mirada penetrante y triste. Necesito decir algo antes de continuar. Su voz tembló ligeramente, pero mantuvo el control. Ustedes han pasado meses creyendo que estaban haciendo estas tareas por la herencia. La verdad es que no existe herencia. El impacto fue inmediato. Carlos abrió los ojos de par en par, incapaz de hablar. Gabriela palideció, y Martín dio un paso hacia atrás, como si hubiera recibido un golpe físico. El silencio que siguió era tan pesado que parecía sofocar el aire de la sala. No puede ser, murmuró Carlos. No. No puede ser. Gabriel continuó, su voz firme pero llena de dolor. Mis padres nunca dejaron una gran fortuna. Todo lo que quedó fue esta casa y algunos ahorros, nada comparado con lo que ustedes esperaban. Yo inventé la historia de la herencia, porque quería ver si serían capaces de cambiar. Sí, cuando se enfrentaran a la elección entre el dinero y la compasión, elegirían lo correcto. Y ahora, aquí estamos. Gabriela se desplomó en una silla, sus manos temblorosas. Entonces, ¿todo esto fue una mentira? ¿Nos hiciste pasar por esto, por nada? No por nada, respondió Gabriel. Pasaron por esto para aprender el valor de las personas, de las conexiones reales. Pasaron por esto para entender que el dinero no puede comprar lo que realmente importa en la vida. Quería ver si podrían mirar más allá de su propio egoísmo y, de alguna manera, creo que han empezado a hacerlo. El impacto de la revelación fue devastador. Carlos, siempre el más racional, sacudió la cabeza, incrédulo. Yo, no sé qué decir, Gabriel. Me preocupé por esos niños. Sofía, me hizo darme cuenta de que estaba equivocado en tantas cosas. Pero, ¿cómo puedo seguir ahora? Todo lo que hice fue por una mentira. Gabriel negó con la cabeza. No fue por una mentira, Carlos. Fue por una verdad que apenas estás empezando a entender. Lo que sientes por Sofía es real. Lo que aprendiste de esos niños es real. ¿Qué cambia si no hay dinero involucrado? Gabriela, aún en shock, se limpió las lágrimas del rostro. ¿Y Mateus? ¿Qué va a pasar con él? ¿Cómo puedo abandonarlo ahora? No tienes que abandonarlo, dijo Gabriel suavemente. Puedes seguir ayudando, puedes seguir siendo parte de su vida. Pero tienes que hacerlo por amor, no por dinero. Martín, que hasta ese momento había permanecido en silencio, finalmente habló, con su voz cargada de frustración. Yo, no puedo creer esto. Nos manipulaste, Gabriel. Gabriel miró a Martín, viendo la ira y el dolor en su rostro. No los manipulé, Martín. Les di una opción. Y todavía tienen esa opción. Pueden seguir con sus vidas como si nada hubiera cambiado, o pueden seguir ayudando a las personas que conocieron. La decisión es de ustedes. El silencio volvió a la sala, pero ahora era diferente. El shock inicial había pasado, y lo que quedaba era una profunda reflexión sobre qué hacer a continuación. Carlos, Gabriela y Martín estaban frente a una decisión que moldearía su futuro, no el futuro financiero, sino el futuro de quienes se convertirían como seres humanos. Semanas se habían pasado desde la gran revelación. La mansión, antes llena de tensión y expectativas, ahora estaba en calma. Gabriel, aún confinado a su silla de ruedas, observaba junto a Rosa los resultados de su elección. Carlos, que había pasado tanto tiempo en el orfanato, decidió continuar ayudando a Sofía y a los otros niños.
se dio cuenta de que, incluso sin la herencia, podía marcar la diferencia, y eso era mucho más valioso que cualquier suma de dinero. Gabriela, impulsada por su amor recién descubierto por Mateus y los demás niños de la clínica, siguió trabajando como voluntaria. Por primera vez en años, se sentía plena, sintiendo que estaba haciendo algo que realmente importaba. Martín, aunque inicialmente reticente, fue quien más se sorprendió con su propia elección. Continuó ayudando a José y a los demás en el refugio, dándose cuenta de que, en el proceso de ayudar a personas que lo habían perdido todo, estaba recuperando algo que había perdido hacía mucho tiempo, su propia humanidad. Y Gabriel, viendo la transformación en sus tíos, finalmente sintió que había cumplido su objetivo. Sabía que la vida no sería fácil a partir de ese momento, y su salud seguía siendo una preocupación constante. Pero, rodeado por una familia que finalmente había aprendido el verdadero valor del amor, la compasión y las conexiones humanas, sintió que, por primera vez desde el accidente, realmente había ganado algo valioso. La condición de salud de Gabriel, aunque estable por el momento, era un recordatorio constante de su mortalidad. Había comenzado un tratamiento paliativo para controlar la degeneración progresiva, pero los médicos fueron claros, su cuerpo seguiría debilitándose con el tiempo. Aún así, algo había cambiado en Gabriel. Ahora enfrentaba su condición con una fuerza renovada, no porque creyera que vencería la enfermedad, sino porque había encontrado algo por lo cual luchar. Había ganado la batalla emocional y espiritual que libraba internamente, y esa victoria, de alguna manera, hizo que su salud fuera menos una carga. La relación con sus tíos también había pasado por una profunda transformación. Carlos, Gabriela y Martín, antes distantes y apáticos, ahora visitaban a Gabriel con regularidad. Ya no había el peso de la obligación ni el interés financiero. Las visitas eran genuinas, llenas de conversaciones sinceras, risas y hasta lágrimas, mientras recordaban los tiempos difíciles que los unieron de maneras inesperadas. Lo trataban con respeto y cariño, preocupándose por su bienestar, algo que Gabriel nunca había experimentado desde que fue a vivir con ellos. Y, a cambio, él les ofrecía perdón, sabiendo que todos, de una manera u otra, estaban en un proceso de sanación. Con el tiempo, la mansión, antes un símbolo de aislamiento y frialdad, se convirtió en un hogar acogedor. Las paredes ahora resonaban con voces familiares, y las viejas heridas comenzaron a desvanecerse, reemplazadas por una nueva dinámica de empatía y cuidado. Rosa, fiel como siempre, permanecía al lado de Gabriel, pero ahora observaba con satisfacción lo que se había reconstruido allí. La verdadera herencia que Gabriel dejó no fue el dinero, sino la capacidad de ver al otro, de comprender que las conexiones humanas son lo que nos define. Y aunque su salud seguía siendo frágil, su espíritu nunca había sido tan fuerte. Gabriel finalmente sintió que, por primera vez desde el accidente, su vida, y la de todos a su alrededor, había encontrado un propósito. Y así, en una casa que antes estaba llena de superficialidad, finalmente había espacio para el verdadero amor.